Este es mate amargo. Buen caballo. Buen pedazo de caballo, ¿no? Este es de tu crianza. Este es de mi crianza. Este es el primer caballo, hijo, grandioso que hay. ¿Sí? ¿Y este con quién lo corriste tú? Este el año pasado lo corrí como... Era un rodeo, nomás lo saqué a correr el año pasado. Ya. Sí. ¿Y para este año qué es lo que se le viene? Este año buscarle un compañero para poderlo correr. Tengo un potro, también hijo del grandioso. La madre hija del espejo. Ya. La esquiva, Gran Aventura Esquiva. ¿Esa llegó fue buena? ¿Fue de ranking o no? No, esa No es la misma. no es la misma. Ah, ya. Sí, esa es de la crianza de don José Pedro. Ya. ¿Se vienen épocas complicadas para tu caballo? ¿Tienes competencias? ¿Traslados? Prepáralo para enfrentar el estrés con Pace Horse Focus de Drag Pharma. Su fórmula combina triptófano, magnesio y vitaminas del complejo B que ayudan a controlar la ansiedad, favorecer la calma y mantener la concentración. Ideal para esos momentos donde tu caballo necesita estar equilibrado y enfocado, sin perder energía ni vitalidad. Porque cada caballo merece lo mejor. Llega a Chile la línea de suplementos para equinos de Organact. Productos de calidad internacional, formulados para optimizar el rendimiento, la recuperación y el bienestar integral. Aminoácidos, pre y probióticos y todo lo que se necesita para que tu caballo alcance su máximo potencial en una línea desarrollada por expertos en nutrición veterinaria. Descubre productos como Muscle Horse Turbo, creatina con ATP y más, diseñados para llevar su desempeño al siguiente nivel. Organact, línea equina, exclusivo en Chile, gracias a Drag Pharma. Luis Gerardo, hemos hablado mucho del el pasaje de Mauro en el caballo chileno y en tu vida en particular. Pero ¿cuál crees tú que fue el mayor cambio que tuvieron los caballos cuando le cambiaste la forma de trabajo? La verdad que fue algo que se marcó en el primer rodeo. ¿De inmediato? De inmediato, sí. Se trabajaron los caballos como 3 meses. Como 3 meses antes de salir a correr. Esa era una era la madre del preferido. Una era la madre, el preferido, la El respetada. preferido campeón de Chile en el 2015. La respetada. Y el otro era el relámpago, un hijo igual del Remehue, que el relámpago era el caballo que corría yo. Ya. Era un caballo que tenía hartos problemas para correrlo. Y cuando llegamos al rodeo empezamos a correr y empezamos a notar el cambio de los caballos. La forma de ir en el toro. Más tranquilo. Claro, más tranquilo. Las reacciones eran mucho más rápidas. El contacto en la boca, hacíamos el contacto y los caballos venían en la nuca. Y empezamos a ir viendo todos esos detalles que fueron la base. Y ¿sabes? Bueno, corrimos con Don Waldo. Don Waldo, un tremendo jinete igual. En las ramas, el hombre tiene muy buen... Era poneor. Era poneor, puñón. Entonces el hombre tenía la experiencia y uno estaba recién empezando. Y se sentía como un desafío también de correr y de no hacer el loco. Entonces nos dedicamos a recuperar los caballos más que el resultado. Y en base a eso, Don Waldo ya los nombran, ¿ah? Y sale Don Waldo, tapa, me voy para atrás, llego de la paleta nomás y se va Don Waldo para adelante y hace el segundo viaje en la Barrosa. Pone 4, pasamos al segundo toro. Ya. Y de ahí me tocaba la mano. Paso en el primer viaje, va para atrás Don Waldo, le hace una tajada a la yegua de 4 a la Barrosa y me doy yo para adelante y teníamos que tapar.
Para el premio. Para el premio, pues. Y uno con los nervios y de no cometer errores, me pego el piño. Me pego el piño. Yo pensé que me iba a decir, se lo puse de las patas. No, me pego el piño y don Waldo me dice, ¿Para qué? ¿por qué lo hiciste? Yo le dije que la verdad me puse nervioso, porque pensé que el caballo se me iba a arrancar en la tajada, se me iba a ir antes. Entonces iba pasando el toro y lo afirmo y el caballo, Estaba muy blando. claro, empezó a correr en las riendas ya. Entonces ahí empecé a notar yo la diferencia de los caballos. Entonces, Ya, pero te fuiste para la casa con la idea clara de cuál había sido el problema. Claro, de cuál había sido el error. Y en base a eso corrimos otra serie, de ahí anduvimos bordeando el premio otra vez. Pero en todo el rodeo que corrimos, los caballos fueron de menos a más. Ya después yo hacía la tajada para atrás y la segunda en el rodeo. Entonces eso iba agarrando un poco de confianza. De confianza, claro. Y pensando en el futuro, que las cosas le íbamos haciendo bien. Así que terminamos de correr, nos fuimos a la casa, don Waldo contento, yo feliz porque era primera vez que corría en Santiago. No, y allá los viejos son ponedores. Son ponedores, pues imagínense, en esos tiempos estaba don Emiliano corriendo con don Tomás, don Toto Cortina, con Vergara, unos tremendos, la escuelita, unos tremendos equipos, señor, y uno cuando llegaba ahí, cabrito nuevo, era como un pollo en corral ajeno, pues. No, y pesa eso. Y pesa mucho. Sí. Entonces de ahí empezamos a trabajar y empezamos a sacar caballos después, a recuperar todos los caballos que habían ahí. Y el Mauro venía todos los meses. Entonces ahí empezamos a trabajar el repetido, un propio hermano, el regalón, que tenía don Waldo, el preferido, la rencorosa, una yegua mulate que corría don José Antonio Urrutia después, que la compró en el Torreón. Y de ahí empezamos a trabajar todos esos caballos, y de ahí don Waldo ya después compró un caballo, el Escribiente, lo compró en Los Ángeles, un caballo trabajado por Sandro Gutiérrez. Él hizo ese caballo, un caballo muy bueno, que después lo corría don Bancho Carvajal. Y de ahí empezamos a trabajar caballo con don Waldo, empezamos a dedicar a hacer caballo. Entonces, de ahí el proceso para tener los resultados fue harto largo. Que habían el mismo preferido, era un caballo muy complicado, de mucho carácter. Lo empezamos a trabajar. Ya había sido escarbado el preferido. Ah, pero venía hecho. Claro, ya venía hecho, pero era un caballo muy complicado. Estaba dado de baja. Pero ese, cuando lo trabajaste tú, ¿estaba potro o ya estaba caballo? Estaba potro. Potro. Yeah. Y de ahí cuando estaba dado de baja, entonces con don Mauro lo empezamos a trabajar y era un caballo muy complicado. ¿De mucho genio? Sí, era muy dominante, estaba acostumbrado salía de la pesebrera del techo y se tiraba de espalda. Ah, chubaya. Sí, de hecho yo me di vuelta en él, caímos dentro de una cantarilla, íbamos caminando o salimos a caminar y lo que tenía que se paraba de espalda y empezaba a irse para atrás. Aquí como una estaca. Claro, así como una estaca y empezaba a irse para atrás. Y varias veces me di vuelta en él y un día el porrazo más fuerte que me puse fue cuando se me fue de espalda dentro de un canal. Muy re peligroso el caballo. Sí, era muy re peligroso. Y de ahí lo empezamos a trabajar con el Mauro. Le decía yo al Mauro, mira, este caballo está haciendo esto. Me decía, trabájalo de esta manera. Y lo empezamos a trabajar durante harto tiempo para poderlo recuperar. Porque el caballo tenía muchas condiciones, pero estaba muy mal psicológicamente. Era muy dominante. Después, hasta que lo empezamos a recuperar, empezó a meterse a la pega. Y uno fue como lo más importante haber aprendido en esos caballos que estaban con problemas.
¿Cómo recuperar caballo? Cómo recuperar caballo, cómo hacer caballo, porque también habían caballos de cero, desde la mansa, y había una diferencia entre trabajar un caballo nuevo y trabajar un caballo con problemas. Entonces el caballo con problemas lo obligaba a uno a retroceder en el tema de los ejercicios que nos había enseñado el Mauro. Doble desafío. Un doble desafío. Era un desafío grande para uno como jinete, no como jinete, sino como arreglador. ¿Ya? Entonces era un desafío grande. Y empezamos a trabajar en conjunto los tres, el Mauro, don Waldo y yo. Entonces yo me dedicaba a trabajar los caballos, me aporraceaba con ellos, el reguapo se me arrancaba, pasábamos por entre medio de los árboles, pero linda universidad, porque... Linda, fue la mejor universidad que yo tuve. Sí. Y de ahí ya cuando empezamos a ir, pasaron los años, 2, 3 años, y empezamos a ver que los caballos iban avanzando, se iban manteniendo. El repetido era un potro colorado, que lo corría don Nico Barros después con Morales. Ya. ¿Con el hijo Pocholo? Con el hijo de don Pocholo. Era un potro grande, muy parecido al regalón. Y esos caballos los empezamos a trabajar y después los empezamos a correr en la casa. Los corríamos ahí con don Mauro, cuando veníamos conseguíamos toro y los corríamos ahí en la casa. Y así fuimos formando caballos en esa época ahí donde don Waldo. Y me acuerdo que la primera yegua hecha fue la Rencorosa. Yeah. Una yegua mulata que corría don José Antonio Urrutia después ahí en el Torreón. ¿Esa la hiciste completita? Esa yegua se hizo completa. La saqué de la primera temporada a correr. Y ahí la compró José Antonio Urrutia. Después la compró don José Antonio. Ya. De ahí fue el preferido, lo dejamos corrido en la casa, bien corrido. ¿Y cómo le quitaron todas esas maluras de cabeza? Esas maluras de cabeza, bueno, con los porrazos que me daba, cuando se me arrancaba, pasábamos entre medio de los árboles, entre medio de los cercos de alambre. Porque después, imagínate la historia que nos estás contando, nadie la sabe. Siempre nosotros, yo desde que vi el preferido corriendo, decía, por Dios, el caballo encachado. Esos caballos salen solos. Extraordinario. Pero y nadie se imagina lo que tú estás contando. Claro, es que la parte sucia no se ve. Después todos somos jinetes, somos arregladores. Pero si el caballo sale malo, nadie dice yo trabajé ese caballo. Dicen que los caballos buenos tienen muchos arregladores y los caballos malos son huérfanos. Nadie les metió mano. Claro, entonces... Es lamentable. Y de ahí empezamos a trabajar caballos en conjunto ahí donde don Waldo. Y ya empezamos a correr todos esos caballos ahí en la casa. ¿Y tú con más confianza también? Claro, más confianza. Ya llevamos 3, 4 años trabajando, entonces ya había un poco más de confianza, de corregir, de saber hacer las cosas. Entonces eso fue como un plus muy importante. Y de ahí fuimos avanzando y hasta que dejamos esos caballos corriendo en la casa. Ya. El repetido quedó corriendo en la casa, la Rencorosa se sacó a correr, la primera temporada la corríamos con la Respetada, la madre del preferido. Del preferido. Entonces ahí fuimos rotando los caballos, después ya terminamos con el Mauro y don Mauro fue siempre bien consciente de lo que estaba pasando, cómo me iba enseñando, y yo trataba de hacer las cosas de la mejor manera posible para aprender. Y creo que me dediqué en el tiempo que estuve con ellos, trabajando con el Mauro y don Waldo, solamente a aprender a trabajar caballo, no a correr. Porque trabajar caballo es totalmente diferente a correr. Y yo pienso que es lo más difícil. Es lo más difícil porque uno tiene que estar concentrado y estar claro en lo que le va a hacer al caballo. Claro lo que va a pedir. Lo que va a pedir. Y cuánto pedir y cuánto aflojar. Claro, en qué momento, cómo y cuándo, dónde. Claro. Entonces un día X, llegó don Mauro a las pesebreras a visitarnos otra vez y me meto yo a la pesebrera, me voy a sacar la yegua, la Respetada, la yegua rosa, para ensillársela a él. Me deja. Y voy a sacar yo el preferido a la pesebrera, llego a la pesebrera y me paro, le pongo el bozal y salgo. Cuando en eso estaba parado en la puerta, el Mauro.
la puerta de la pesebrera. Y me dice, ¿qué le vaya a hacer al caballo? Y yo quedo así en blanco. Trabajarlo. Se lo voy a mostrar, le dije yo, para verlo comando. Y viene y me dice, cuando tú llegues a la pesebrera, entres a la pesebrera, vayas a pillar el caballo, tenéis que ir claro con lo que le vaya a hacer. No llegar al picadero Y allá inventar. y allá inventar lo que hay que hacer. Y eso se me quedó guardado. Bueno, esa es la lección de Django, porque Django dice, uno tiene que tener un programa de trabajo con cada caballo. Y uno, tal día yo tengo que ir a trabajar sabiendo lo que le voy a hacer a cada caballo. Claro. Si el caballo te presenta un problema en el minuto, se resuelve en el minuto. En el minuto. Y de ahí empezamos, y esa fue una pregunta y que me dejó marcado. Fue de imprevisto. Claro, de imprevisto, porque uno va, saca el caballo y va con la mentalidad de trotar y galopar, y si es que se da, le hace algún ejercicio. Y entonces cuando me pregunta y me dice, y de ahí, claro, efectivamente, de ahí ya uno va a llegar a las pesebreras, a pescar el caballo y sabía lo que tenía que hacerle a cada caballo. Entonces hacía eso y una pregunta más chiquitita, otro ejercicio para ir viendo cómo iban evolucionando. Claro. Y de ahí ya nos hicimos muy amigos con don Mauro, había muy buena comunicación, pasaron como los 6 años y en ese lapso se enferma mi mamá con mi papá en el sur. Ya. Nosotros ya estábamos bien trabajando, el Mauro me dijo ya, Gerardo, yo no voy a venir más, me dijo, porque ya has aprendido lo que te enseñé, te dedicaste a aprender. Y así es que te doy de alta. ¿Ah? Estás liberado. Estás liberado, imagínese 6 años, te di la receta, me dijo, ahora tenéis que poner los ingredientes y ver qué comida vaya a hacer, ¿no? Yeah. Así es que ya, y empezamos a ver la vida a futuro. Y en ese entonces, muy, muy agradecido de don Waldo, que fue la persona que me dio la oportunidad. ¿Te pagó la universidad? Me pagó la universidad. Y terminamos de trabajar y ya de haber aprendido, de titulado con el Mauro hasta esa fecha. Y mi mamá se enferma en el sur. ¿Estaba complicada? Claro, estaba complicada de salud, mi papá también. Y para mí igual era bien complejo, porque si bien es cierto, don Waldo me pagó la universidad y se presenta lo otro de mis papás, mi familia. Sentía mucho compromiso, mucha responsabilidad con Waldo Silva. Claro, porque se sentía como, el hombre ha sido muy re buena persona conmigo, pero también por el otro lado estaban enfermos mis papás. No, pero el hombre, yo no lo conozco en persona, pero por lo que tú nos estás comentando, es un hombre muy generoso, y yo creo que en el caso que tú, o en el minuto lo que te estaba sucediendo, era más que comprensible que tú quisieras volver a acompañar a tus papás. Po. Claro, entonces, yo mal anímicamente también, porque uno estaba lejos de la familia, de los papás. Y cuando me llaman mis hermanas, me dicen, la mamá está hospitalizada, el papá también está enfermo. ¿Qué hago? Y paño frío, ¿no? Por la situación. Y le digo a don Waldo, oiga, don Waldo sabe que mis papás están enfermos, y de hecho estábamos almorzando y yo no hallaba cómo decirle. Dije, terminamos de almorzar y le largo el postre. Chuta. Y le digo, ¿sabe, don Waldo? Mis papás están enfermos y me voy a ir. Pero también me siento comprometido, le dije yo, y en deuda con usted. Porque la oportunidad que usted me dio, yo quería estar más tiempo con usted, pero lamentablemente no puedo. Son mis papás y mis papás los voy a tener a lo mejor no mucho tiempo. Ya, me dijo, ¿qué le vamos a hacer? Y de ahí salió a correr un fin de semana. Alegó por ahí el hombre,
tuvo un problema, castigado. Puta madre. Lo castigaron y ahí vendió todo, Ah, al tiro. al tiro. No, ahí vendió todo. Ahí vendió vendió todos los caballos. Chu. Vendió todo, todo, todo. No se quedó con nada. Y ahí se fue, el primero que se fue la yegua mulata, la rencorosa, Ya. que la compró don José Antonio Urrutia. Después se fue el preferido, que lo compró don Tomás. Y después al final se fue el repetido, Ya. que también lo compró don Nicolás Barro. Y de ahí el hombre vendió todo ¿Y dejó de correr? y dejó de correr durante 4 años. Y en ese O sea, lado, el castigo fue largo. claro, fue largo. Y con todo lo que pasó, yo le dije que estaban mis papás enfermos y justo me llama, yo me fui al sur a ver a mis papás sin trabajo, sin nada. Fui a verlo. Y ya de viaje cuando me llama don José Pedro Kuchel. Me dijo, Gerardo, ¿cómo estás? Oiga, le dije, yo aquí vamos de vuelta para el sur, le dije, yo tengo un papá enfermo. Me dijo, ¿y tenéis pega? No, le dije, yo no tengo nada. Y llegamos de vuelta, me dice, pero vente a tu casa, pues. Pero sí, mi casa donde mis papás, pues. No, pues me dijo, véngase acá, véngase a trabajar conmigo. Y yo iba de viaje sin rumbo para el sur. Y ya, pues. Y llego allá donde don José Pedro, me instalo allá y empezamos a trabajar ahí a cumplir otro siglo. Pues. Pero quedaba cerca el trabajo de la familia. Sí, porque quedaba más cerca, era De Frutillar. de Frutillar, claro que eran 2 horas, entonces era un poco más accesible ir a verlo. Y de ahí llegamos a trabajar a Frutillar y empezamos a correr la bola otra vez con don José Pedro. Y el hombre, no muy confiado en esta vuelta, No creía en el cuento. no creía en el cuento porque era un trabajo totalmente diferente. Totalmente diferente. Sí. Yo le mandaba los videos de los caballos cuando se podía, conversábamos por teléfono, le explicaba un poco cómo era el avance del sistema del Mauro y cómo veía el resultado en los caballos. Y empezamos a darle, bueno. Y de ahí un día fuimos a topear al campo y me dice, así textualmente me dice, oye, me dijo, ¿y este sistemita te dará resultado o no? Así me dice el hombre. Y vengo y le digo yo, mire, don José, ¿para qué vamos a alargar tanto la historia? Bueno? Si yo a fines de noviembre, usted me deja trabajar tranquilo, y a fines de noviembre no hay resultado, yo pesco mis cositas y me voy. Porque si usted no cree que claro, va a haber un resultado, ya, pues me dijo, no hay problema. Y nos fuimos trabajando, pues. Y ahí estaba, en ese tiempo tenía la yegua, la Dolores, don Javier Orni le había prestado una yegua, la Guinda, que era la compañera de la Dolores. En ese entonces, y tenía el Talismán, el Mentiroso, una pareja de caballos. Y venían más caballos que estaban recién preparándose para amansar, que era poco lo que había. Caballito nuevo. Claro, que era muy poco lo que había para la competencia. Y en ese entonces empezamos a trabajar y fuimos a un rodeo Frutillar a correr. Me dice, vamos a ir a correr, me dijo, a Frutillar. Los convidaron a correr como en el primer rodeo de la temporada. Y está. Fuimos a correr, pues. ¿Fines de octubre, noviembre? Fines a mediados de septiembre, por ahí. Ah, 18. ya. Por ahí parece que fue un rodeo que hicieron. Y fuimos, pues, a correr. Me dijo ahí, vamos, me dijo, para que le echen una pasadita a los caballos. Y quiero ver que... No con mucha confianza. No con mucha confianza el hombre, para que vayáis viendo los caballos y qué es lo que tenéis que hacerle. Ya, y empezamos, ¿no? Y uno llega a trabajar y hacer las cosas de la mejor manera posible. Y empezamos a trabajar, fuimos a correr,
está por lo menos ordenado. Y llegamos el día lunes, martes. Ya pues salimos a caminar después en la semana. Y le digo yo, oigan José Pedro, ¿cómo quedó? Le dije yo, ¿cómo se sintió con los caballos el fin de semana? Me dice, ¿sabéis qué, Gerardo? Me dijo, bastante contento. Y entonces vengo y le digo, oiga, hagamos lo siguiente, pues. Póngale un jinete, bueno a su yegua, armemos una pareja para la competencia y la otra me la deja para correr con su hijo, para irle enseñando. ¿Te parece? Ya, pues me dijo, no hay problema. Puta, me dijo, te agradezco tu gesto, Gerardo. Yo le dije, sí, es la verdad, puñón. Yo no soy un jinete. Me falta mucho, le dije yo, para aprender a correr todavía. Y usted es un tremendo jinetazo, puñón. Así que póngale un jinete, bueno a su yegua, y yo me dedico con la otra pareja A foguearlo. a foguearlo y ir aprendiendo también. Y corría, y déjeme correr con su hijo. Ya, pues me dijo, puta, Gerardo, te agradezco tu gesto, hombre. Te lo agradezco, me dijo, porque eso habla muy bien de ti. ¿Y cómo quedó el...? No, y el trato, el cuento quedó listo. Entonces vengo y le digo, mire, si a fines de noviembre no hay nada, yo agarro mis cositas y me voy. Y viene y le echa, y justo empezar la temporada ya, y viene y le echa a don Ardin English, más conocido como el Chiruca, Sí, bo. lo echa arriba de la quinta. Él es buenísimo para correr. Muy, muy bueno para correr. Entonces siempre habían corrido juntos. Y viene y empiezan y fueron a un rodeo a Osorno y les van ganando la serie. Ya está nomás. Ya está. Se ganaron la serie Yehuega, Dolores y Guinda. Pasaron y después quedaron terceros en el Champions. ¿Esa Dolores será una Picarquín Dolores o no? No, ¿No? esa es Las Bandurrias, Las Bandurrias, ya. Dolores, una hija del farsante, que es del escándalo, Ya, perfecto. en la Guaraqué segunda. Y de ahí empezaron a correr, puñón. Se le empezaron a dar las papas Y al se le tiro. empezaron a dar las papas al tiro, uno contento. Todos contentos. Todos Cuando contentos. los resultados son buenos, todos están contentos. Claro. Y todos contentos, puñón. Y yo corriendo con su hijo contento también, la mamá también contenta, así que salgan a correr, tenían permiso, puñón. ¿Ah? Así que se completaron las yeguas a fines de octubre. Chuta, la tarea rapidita. Fue rápida la tarea y llegó la fecha a fines de noviembre, puñón. ¿Ah? Venía el último pago, el pago ahí para noviembre. Y ya don José le dije yo, dígame, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o abrimos la yunta? Y él me dice, quédate nomás flaco, me dijo, sí. De aquí para arriba vamos trabajando. Y sabe que de ahí el hombre fue tanta la confianza en mi trabajo que después llegaba, se subía en la media luna. Cuando entraba en la media luna. Mira, qué importante eso. Qué importante que los patrones confíen en la pega que se hace en la casa o en el proyecto que uno tenía uno a tiene. realizar. Es súper importante porque de esa manera los resultados vienen rapidito. Se vienen dando. Entonces de ahí empezamos a trabajar y el hombre confió en mi trabajo, fuimos haciendo caballos. Imagínense, tuve 4 años, los 4 años llegó a Rancagua. Su yegua Dolores pasó a ser la yegua insignia del sur y de Chile también, porque era una yegua muy buena. Se fue poniendo, del momento cuando la empecé a trabajar, empezó a mostrar su potencial que era. Entonces, eso era como el sello que uno iba marcando en su trabajo. Entonces nos dedicamos a trabajar caballos, todos los caballos iguales. Hay caballos que tienen mucho más condiciones que otros, pero eso no significa que nos sirvan. Gerardo, y tomándome de tus palabras, ¿cuál crees tú que es tu sello en tus caballos? ¿Qué es lo que a ti te identifica como entrenador de caballos, arreglador, como le quieran decir? Que los caballos corran bonito, ¿no? Que corran bonito y la forma de atajar. Usted, si yo le cuento ahora los caballos que he trabajado, la forma de correr y la forma de atajar son todos muy parecidos. La Dolores era una yegua extraordinaria, la corría don José Pedro,
y el preferido, el repetido, la rencorosa. Hasta ese momento eran caballos que estaban marcando y se veían siempre bien, pues, ¿no? Caballos desplazados, muy cómodos para correr. Y de ahí empezamos a seguir trabajando caballos. Y de ahí llegaron los caballos mansos ya. Llegó Don Gonza. Y había que hacer caballo. Había que hacer caballo. Cuéntame un poco del caballo Don Gonza, que es un caballo que esta última temporada andaba súper bien. Sí, Don Gonza sí llegó ahí al campo, lo mandó a amansar Don José Pedro y de ahí lo empezamos a trabajar. Eran dos propios hermanos, Don Gonza y Bonachón. Y de ahí los empezamos a trabajar. Y los primeros rodeos, la primera temporada, lo corrimos con Don José Pedro, Don Gonza. Don José Pedro corría a Don Gonza y yo corría a Bonachón, propio hermano. Y de ahí trabajamos la madre del destacado también. Yeah. La madre del destacado tuvo una lesión en una pata después, un accidente, y se dejó de correr, se dejó solamente para las crías. Y de ahí en ese entonces después compró el Grandioso, el hijo del Escándalo, en la Diablura. Es cuando se compró el Grandioso, llegó con él allá y me dice, pruébalo. Era un caballo extraordinario, ¿no? ¿Sí? Sí, un caballo arreglado entero. Y de ahí lo compró solamente para las crías. Pero era un maquinón. Extraordinario. Extraordinario, cómo corría en las patas ese manco. Y ¿Del Escándalo en la Diablura? Del Escándalo en la Diablura. Y de ahí empezamos a salir a correr con Don Gonza. Don José Pedro corría a Don Gonza y yo corría el Bonachón. Pero era un manco de mucha potencia, ¿no? Que le gustaban los toros. Cuando lo empecé a trabajar, lo trabajaba. Y después ya lo empecé a topear y siempre fue pidiendo. Siempre fue superior. Siempre fue superior. Cómo se aparragaba para topear. Tenía muchas condiciones y Don José Pedro lo entendía muy bien. La horma de mi trabajo la entendía muy bien, entonces él se subió. Eran un complemento. Eran un complemento. Todos los caballos que corría Don José Pedro en ese tiempo, los que trabajé, se complementaban muy bien, ¿no? Y de ahí hubo otro recambio, puño. ¿Para dónde partimos ahora? De ahí volví donde Don Waldo Silva. ¿Para Santiago otra Para vez? Santiago, sí. Me fue a buscar Don Waldo allá a Frutillar. Ya le habían levantado el castigo, así que tenía caballos nuevos para empezar a trabajar y sacar a correr, puño. Y de ahí decide mandarme la risueña, la yegua que corría Don Gonzalo Vial. Sí, decide enviármela a Frutillar. Me dice, Gerardo, ¿me puedes trabajar un caballo? Yo le digo, ya, no hay problema. Hablo con Don José Pedro me autoriza. Don José Pedro y me manda la risueña para allá. Bueno, esa yegua. Llegó mansa del Bozal, la empecé a trabajar, tuvo harto tiempo ya, la dejé bien ordenadita, no la quise topear, la dejé pero muy cómoda, arreglada. Y viene un Waldo y me dice, Gerardo, me dijo, ¿cómo está la yegua? Pasaron como 6 meses, 6, 7 meses. Yo le digo, venga a probarla. Ya. Pero sin topearla todavía. Sin topearla. Ya. No, yo no la quise topear. Pero sí, de rienda, esa yegua yo la movía en la casa, se arrastraba, con muy buenas patas y muy arreglada. Entonces viene y llega el día y me dice, ya la voy a ir a buscar. Ya nomás le dije, yo venga a buscarla, venga a probarla. Y llega, le ensillo la yegua, y llega con zapato plano, con Waldo. Y ya los fototos llegó de paisano. Llegó de paisano el hombre. Y me dice, ¿vamos a probar la yegua? Sí, le dije yo. Ahí tengo otra, espuela. No, me dijo, sí, no. Si está bien trabajada, dijo, vamos a ver al tiro. Porque como tenía la misma escuela el Mauro, claro, le empezó a hacer todas las pruebas, los ejercicios, y la yegua le hizo todo. Y le pega un galope en la postura, al revés, juega con la yegua. Y me pasa la mano, te felicito, me dijo. Te felicito. Y vengo y le digo, gracias a usted por haberme dado la oportunidad. Porque podía ir otra persona al lado fuera del portón de su casa, le dije, yo lo hubiese tomado. Pero sin embargo me la dio a mí.
Así que yo le doy gracias a usted por confiar todavía en mi trabajo. Y seguía la yegua de vuelta para Santiago, pues. Pasa el tiempo, llega el Champion de Chile y llegamos con don José Pedro a Rancagua con 2 parejas a Rancagua, el último año. Y llegamos a Rancagua y de ahí don Waldo me dice, oye Gerardo, ya, pues, vente para acá, pues, me dijo. Oye, don Waldo, le dije yo, pero ¿cómo voy a volver de vuelta? Ya los conocemos, le dije yo, de repente peleamos. Usted sabe que las relaciones... Bueno, pero a todo esto la mamá ya estaba mejor. Sí, ya mi mamá se había recuperado, así que estábamos bien. Entonces le converso, le digo a don José Pedro, oye, don José, le dije, ay, que don Waldo me está pololeando porque me vaya de vuelta, pues. Puta, Gerardo me dijo, pero si usted ve que es beneficioso para usted y va a seguir avanzando, no tengo ningún problema, pues. Las puertas siguen abiertas. Y ahora la decisión es suya. Yo no le puedo pagarle mucho, pero sí tiene las instalaciones para que reciba caballos de afuera. Y empezamos a conversar ahí, pues. Entonces me dice, El pololeo. el pololeo. Y ya le hicimos cortito, ¿no? Con don Waldo. Yo no me quería ir, pues. Y llegamos a acuerdo, el hombre me hace una oferta, y yo le digo, ya, bro, vamos. Y me voy de vuelta a Santiago. ¿Cuántos años con esta nueva pasada? Ahí estuve un año, ¿no? No alcancé a estar más. Ah, ¿y de Santiago acá a San Carlos? ¿O no? No, de ahí llegamos a Pirque. Y de ahí llego a Santiago donde don Waldo. Y resulta que don Waldo estaba asociado con don Juan Pablo Muñoz para llevarme. Ya. Entonces yo no sabía. Y cuando llego allá, habían 4 caballos que yo no conocía. Que en ese entonces estaba el Pinta Negro, el Zumbao, la Bulla y la Enagua, Ya. de don Juan Pablo Muñoz, Corral Viejo. Sí, sí, sí. Ya. Hierbas buenas, Corral Viejo. Hierbas buenas. Entonces de ahí empezamos a trabajar los caballos, estaban todos mansos. La yegua que estaba corriendo era la Enagua, pero el Pinta Negro y el Zumbao eran caballos que estaban mansos. Y don Waldo tenía la Risueña, unos potros nuevos, y empezamos a trabajarlos, pues. Y la primera temporada saqué a correr la Risueña, yo la corría. La Risueña con la Bulla, los primeros rodeos, la corrí durante una temporada yo, el tiempo que estuve allá. Y de ahí saqué a correr la Risueña, la Bulla, el Pinta Negro, un caballo que todavía lo andan corriendo, caballo extraordinario. Nadie lo quería eso. Como nadie lo quería, lo corría yo. El patito feo. El patito feo, lo corría yo, ¿no? Y un caballo que se han mantenido y siempre atajando, ¿ven? Entonces, después ya decido retirarme de donde don Waldo y llego donde don Rodrigo Fontecilla. ¿Y eso dónde? En Pirque. Al criadero Casas de Bramadero, de don Rodrigo Fontecilla. Don Emiliano Ruiz me llevó allá. Y de ahí empezamos a trabajar, pues. De ahí el hombre tenía muy buena clase, muy buen tipo de caballo. Y estaba el olímpico ahí. Ya. El olímpico, el hijo del talento, el padre de Linda Vida, Viria. Y empezamos a trabajar caballos y a formar caballos ahí, pues. Tenía hartos hijos del talento, el hombre ahí. Entonces, un hijo. Buena clase. Buena clase, un hijo del Malambo. Y el hijo del Malambo fue el primer caballo que movía la rienda yo. ¿Ya cómo se llamaba ese? Ese se llamaba Artero. 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 Ya. Un caballo negro, chico, reforzado. ¿Pero desde un principio te gustó la rienda o partiste más tarde? ¿Cómo fue eso? La verdad es que cuando movía la rienda ahí en Pirque fue un desafío ¿Tuyo? mío. Ya. Porque el Malambo, el Artero, era un caballo que tenía hartos problemas. Rústico. Y claro, y de repente se llegaba y se iba fuerte para las pezoreras nomás. Entonces lo tomé como un desafío propio, más independiente de ir a tener... De que hubiera remuneración. Claro, si al final hay cosas que toma por desafío, Más que por remuneración. Sí. Y entonces empecé a trabajar ahí donde don Rodrigo Fontecilla. Su hijo, Rodrigo Fontecilla hijo, fue la primera vez que bailó cueca. ¿Contigo? Conmigo.
Ahí nos ganamos un segundo lugar en el Champion en Cordillera. Ya está. Sí. Fue muy bonito, ¿no? Fue muy Me bonito. imagino. Sí. Él corriendo y yo también, uno echándole ganas, haciendo las cosas bien, trabajando. Todo esto lo habíamos aplicado, lo que aprendimos con el Mauro. Y ya las técnicas de correr de los viejos buenos. ¿Y cuánto duró la pasada ahí en Pirque? Ahí en Pirque estuvimos como 3 años, 4 Ya. años estuvimos ahí. Y de ahí tú preñas tu yegua con... Claro, y de ahí cuando empezó la pandemia, yo tenía una yegua que había vendido por un caballo. Ya. Y me quedo con la yegua. Y de ahí don Rodrigo Fontecilla me dice, oye Gerardo, ¿qué potro vamos a ocupar? Y siempre las fichas mías fueron en el potro olímpico. Independiente de la calidad de caballos que había, pero a mí siempre me gustó el potro por el carácter, las condiciones. ¿Y ese es del talento? Es del ¿En talento. qué madre? Una hija la mentirosa, una hija el capuchino. Ya. Entonces yo ese potro lo corrí también. Los primeros rodeos lo corrí yo. Lo saqué a correr y siempre fue un caballo que dijo, vamos. Ya. Era muy cómodo correrlo, ¿no? Y aparte un caballo grande, firme. Y de buen golpe, me Y imagino. de buen golpe, se les pegaba muy re fuerte. Era muy técnico después para atajar. Y bueno, y después con el transcurso del tiempo llegó la pandemia y tenía yo la madre de la linda vida, la Champa, y una hija del Remehue segundo, mía, en madre custodio. Entonces viene don Rodrigo y separa el tema del trabajo, la pandemia, y él decide ponerle potro a las yeguas y uno no tiene dónde tener. Los caballos se le hacen más complicado. Y me dice, Gerardo, me dijo, mande sus yeguas para el potro. Yo le dije, le voy a mandar una sola, no, porque 2, le dije, yo cuesta más tenerlo, ya serían 4 después. Pues no, me dijo, mándala nomás. Y él me regaló la monta. Sí, del Olímpico. Y vine y se lo puse a las 2 yeguas que tenía en ese entonces. Y ahí nace la linda vida. Y de ahí nace la linda vida. Nació aquí la linda vida. Y ¿Aquí en San Carlos? aquí en San Carlos, aquí en el campo. Ah, ya. Sí, nació acá. Nació la hermana primero, la amada mía. Y a los días siguientes nace Linda Vida. Ya está. O sea, de donde Fontecilla te viene acá a San Carlos. Sí, donde don Rodrigo Fortecilla llegamos aquí al campo de don Rodrigo Cerda. En Ya. ese entonces, don Rodrigo Cerda lo recibió aquí, le pasó las instalaciones para que se armara su cuenta acá. Eran muy amigos. Ya. Entonces ahí llegaron y se lo instalaron aquí, pues. Y después don Rodrigo decide cambiarse de lugar y para allá yo le dije, ¿sabe qué? Yo no lo voy a seguir nada. Aquí no. Aquí me quedo, le dije. Bueno, la conversación está súper entretenida, Luis Gerardo. Se nos ha pasado el rato, pero muy, muy rápido. Y hoy día queremos ya empezar a conocer la historia de Linda Vida, como parte, tus logros deportivos, cómo viene todo el tema de los clasificatorios, cómo te preparaste para llegar a Rancagua, cómo amansas, cómo inicias y cómo mantienes los caballos de competencia. Bueno, y todo esto que acabamos de mencionar solo lo podrán ver en Canal del Caballo Plus. Ya está, Luis Gerardo, cuéntanos acá cuáles son las herramientas con las que tú partes la amansa y después con cuál continúas para continuar caballo. Mire, la verdad que yo empiezo con este bozal de amansa, que es un bozal con nudo que lo usamos mucho con el Mauro cuando empezamos a amansar. ¿Partes de afuera entonces? De afuera, del Ya. bozal. Ya, perfecto. Parto con esto, que el caballo me vaya siguiendo la rienda, que pare, que haga toda la pega básica. Ya. Y ahí tú lo manejas, pones por ejemplo rienda acá en la lateral. Sí, con el mismo cordel Ajá. lo coloco del bozal, ¿no es cierto? Después paso el cabresto y lo engancho por acá adelante. Ya, perfecto. Claro, y ahí empiezo a trabajar el caballo de afuera, una rienda, Ujú. la otra la dejo suelta
y después hago lo mismo para, Por el otro costado. por el otro costado. Es para las flexiones. Para las flexiones, para que el caballo vaya siguiendo las riendas, para ir arqueando el cuello. Bueno, voy a comenzar a explicar el ejercicio diario, la forma de trabajar de los caballos, en la cual consiste que el caballo, como todavía no empiezo a trabajar con él, vaya relajado. ¿Ya? Si bien es cierto, yo no llevo ningún contacto en la boca del caballo. Voy a hacer cambios de dirección, que es lo primero que le empiezo a hacer los caballos. Llego suave a la boca, contacto, el caballo cambia, me sigue la posición del cuello, la rienda, y suelto. Ahora, cuando el caballo ya me empieza a seguir en el mínimo contacto, la boca, la rienda, empiezo a flexionar un poco más para abrir, para despegar un poco la paleta del suelo, la mano. Que el caballo me va siguiendo la rienda, aquí vengo, levanto. Que levante la paleta. Claro, que levante la paleta. El caballo automáticamente uno siente que la montura se levanta. Bueno, aquí vamos a comenzar el topeo al tranco ¿no? Y lo primero que hago es que el caballo llegue relajado y reunido al toro. Voy abriendo para acá. Una vez que el caballo se relaja, lo empiezo a acercar al toro. Coloco la punta de la cabeza para el lado derecho, de tal manera hacer contacto mi pierna con el toro. ¿Ya? Si logran apreciar ahí en esta posición. Después vengo, freno la paleta del lado derecho, suelto la rienda del lado, la de adentro, lado izquierdo, y el caballo empieza a ir en la postura. Y después lo saco y lo vuelvo a poner en la misma posición lateral al lado del toro.